Grabar. Hola, mi nombre es Javier Sea, soy jefe del Departamento de Arte, Cultura y Comunicación de la Universidad del Biobío, sede Chillán. Para nosotros es muy grato poder participar de estas charlas y conversatorios sobre patrimonio inmaterial. Nos parece tremendamente oportuno y relevante el poder estar en estos temas. Agradecer a la Fundación EROC la posibilidad que nos dan de poder estar un poco compartiendo esto. Es de esperar que si seguimos hacia adelante poder incorporar a más gente de nuestra universidad. Lamentablemente el tiempo ahora nos tocó bastante encima en el caso puntual para la difusión, y también porque están finalizando el año en este año tan complicado con certámenes y cosas, terminando ya el año académico. Pero un agrado y espero que sea provechoso para todos. Muchas gracias, don Javier, y gracias a usted también por darnos la posibilidad de compartir este espacio en conjunto con la Universidad del Biobío y con la Dirección de Arte y Cultura y de Extensión que usted lidera ahí en la provincia de Ñuble. Así que muchas gracias. Gracias. Bueno, le damos la bienvenida para partir nuestro primer conversatorio de patrimonio inmaterial y pan batido, y hoy contamos con la presencia de Miguel Nahuel, profesor de música y gestor cultural, ingeniero en alimentos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, encargada de capacitación de la Escuela de Alimentos, con Eduardo Valdebenito, chef internacional e instructor de la Escuela de Alimentos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y con don Juvenal Pizarro Alfaro, que es presidente de la Junta Vecinal de la Junta de Vecinos de Rodelillo, además de ser dueño de una panadería y además de ser panificador. Así es que les damos la cordial bienvenida y esperamos que este proceso lo llevemos bien, pese a los problemas que hemos tenido de conexión. Y aquí vamos a estar acompañándolos con Orlando, quien es parte de la fundación, que en este minuto me toca presidir a mí. Como presidenta les doy la bienvenida y muchas gracias por haber acogido nuestra invitación y que hoy día reflexionar y conversar en torno al patrimonio inmaterial y así también sobre el patrimonio y la alimentación y nuestro querido ya partir. Como esto vamos a ir dándole un espacio para que podamos conversar, voy a partir con Miguel, ya que él tiene una presentación que mostrarnos, así que Miguel, te dejo para que puedas conversar con nosotros sobre lo que significa también el patrimonio inmaterial y darnos una pincelada de aquello. Bienvenido, Miguel. Ya, pues, hola, gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Yo no sé si se está viendo la Sí. presentación. Ya. Bueno, agradecer la invitación que nos hace la Fundación EROC para conversar acerca de estos temas que son poco difundidos de pronto y poder compartir esta experiencia que hicimos con el pan batido hace 3 años más o menos, o sea, desde 2014 que empezamos, hicimos 3 eventos. Y les voy a contar un poco de qué se trata. Esto, bueno, más bien es la presentación de unos proyectos que hicimos en torno al pan batido. Y la historia comenzó porque, bueno, el pan batido, la idea fue como hacer un rescate, poner una puesta en valor. Eso, digamos, fue la primera idea. Poner en valor este alimento tan popular y especialmente en Valparaíso, que es donde se origina. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención porque habían tantas panaderías en Valparaíso y la gente tiene una cosa con el pan bien especial también. Tienen una relación con las panaderías y el pan bien interesante. Entonces, a partir de eso, se nos ocurrió esta idea de poner en valor este pan que en Valparaíso se llama pan batido, en otros lados se llama marraqueta y en otras partes pan francés, y de ahí empezó esta historia. Entonces, primero, claro, ahí hicimos esta puesta en valor considerando algunos de estas cosas que están escritas aquí, por ejemplo, como que Chile es el segundo consumidor de pan mundial,
o sea, más o menos la estadística es que consumimos alrededor de 90 y tantos kilos al año de pan. Después está el concepto de la hora de 11, que también es una cosa muy chilena y también porteña. También está esta cosa de la marraqueta versus el pan batido, que es como un poco la relación que tenemos con Santiago, o los santiaguinos que vienen acá y piden marraqueta, y acá le decimos que en realidad se llama pan batido, y los que no somos originarios del puerto nos pasó mucho eso. Yo cuando llegué aquí iba a las panaderías y pedía marraqueta y me quedaban mirando con una cara extraña, así como, ¿qué cosa es? Y después, bueno, está en Valparaíso también la tradición panadera, ahí lo va a mostrar un poco Juvenal, que él pertenece a una tradición de panaderos. También está, bueno, la tradición de la elaboración, también Juvenal yo creo que nos va a ilustrar mucho sobre eso, la elaboración y el consumo de pan, y esto que hablaba yo de la fidelidad de las panaderías, de la gente con las panaderías y la calidad del pan también, que tiene que ver también con la preparación, la forma de cocción y todo eso, que ahí yo creo que los expertos de la universidad también nos pueden ilustrar. Bueno, aquí está un poco la definición de patrimonio inmaterial, ¿cierto? Que es esta cosa que definió la UNESCO. La UNESCO en relación a las manifestaciones vivas que están cambiando constantemente, en relación a los espectáculos, a los artes, ritos, prácticas sociales, conocimientos y usos. En este caso sería un conocimiento, ¿cierto? Que se mantiene en el tiempo y se va transmitiendo. Y también podría estar relacionado con una técnica artesanal que también se va prolongando en el tiempo. Y hay un poquito la historia del pan en Chile, o los tipos de pan más bien de los que existen en Chile, que estaría como el pan colonial o el pan español, que este pan más bien con grasa, y también están el pan de los colonos españoles y los franceses, que es este pan que tiene más agua, que está más relacionado con el agua y la levadura. Y aquí un poco la historia de cuando partió esto. La primera cata del pan batido, esta idea que se nos ocurrió de hacer una cata, porque el pan es como, este pan batido que tenemos en Valparaíso es tan rico que es como, y por eso la gente tiene estas predilecciones por ciertas panaderías, y cada cual es de una panadería y no es de otra, y va a comprar siempre pan ahí mismo. Entonces se nos ocurrió hacer este concurso para elegir el mejor pan de Valparaíso. Y eso empezó el año 2014 en una fiesta que se llama Festival de los Cerros, y tuvimos un pequeño stand, donde están las fotos de los ganadores y lo que pasó en ese momento. Después hicimos otra el año 2016, que ya fue un poco más gestionada y un poco más desarrollada. Y ya ahí ya avanzamos entonces un poco desde la puesta en valor al valor patrimonial, que es un concepto más elaborado, más profundo. Y entonces ahí nos dimos cuenta que en el fondo detrás del pan, detrás del producto, estaba el valor patrimonial de las personas que lo elaboran. Entonces, desde ahí llegamos a la tercera cátedra de pan batido, al oficio. Entonces ahí ganamos un fondar en la línea de patrimonio, en el Fondo Patrimonio Regional, línea salvaguardia del patrimonio inmaterial. Entonces de ahí llegamos a la idea de rescatar el oficio de panificador, que también se está perdiendo porque los hijos de los panificadores no quieren seguir con esta tradición, y se van acabando los panificadores y también se van acabando las panaderías. Bueno, con las últimas cosas que han ocurrido en el país, han cerrado varias panaderías, algunas bien importantes, como la panadería Placeres, que tenía más de 100 años de historia y cerró definitivamente. Bueno, hay una foto de la primera cata de pan batido, es en la premiación, y también ahí está ese señor ahí, el panificador que ganó. Entonces también decidimos no solo premiar a la panadería, sino que también premiar a la persona que representa
al oficio, ¿cierto? Que en este caso es el panificador. Y bueno, ahí hay un poco la prensa, concitamos harta prensa para haber sido un evento bien modesto, digamos, solamente hecho con la voluntad. Causó bastante impacto y los medios le dieron cierta cobertura. Después, el 16 de enero del 2016, hicimos la segunda cata de pan batido, ya la hicimos más grande, con un escenario, en la plaza cívica, y como un evento mucho más elaborado. Y eso, digamos, también fue muy interesante, ¿cierto? Porque hubo mucha participación, logramos más de 1000 votos, porque esto es un concurso que se hizo en base a una votación popular a través de las redes, donde cada persona votaba por su panadería favorita, y de las cuales nosotros elegíamos las 10 más votadas para llevarlas a la cata final con el jurado ahí in situ, presente, ¿cierto? Ahí en el escenario. Entonces, eso fue, digamos, muy, muy importante, muy interesante lo que ocurrió, sobre todo por la participación de las panaderías, que eso nos dejaba muy contentos porque hubo mucho interés en participar de este evento. Y finalmente, claro, bueno, ese evento se hizo con una feria de 20 stands, y hicimos un poco más ¿cómo se llama?, de convocar a otros cultores de otras cosas, y logramos hacer este evento con harta participación. Y finalmente, bueno, ahí también está la prensa de la segunda cata de pan batido, y ahí aparecimos en La Estrella, el diario El Epicentro, ahí con el alcalde de la época. Esa vez tuvimos harta cobertura. Mira, eso me salió sin... Claro, y hasta que llegamos a la tercera cata del pan, que fue el 2017 con el Fondar. Y bueno, ahí les vuelvo a repetir, el objetivo del proyecto era la salvaguardia del oficio de maestro panificador de pan batido, como parte del patrimonio inmaterial de Valparaíso. Entonces, ahí están las actividades centrales, la inscripción de las panaderías, y después la participación ciudadana en la votación, para llegar al evento final donde se degusta el pan y el jurado decide cuál es la mejor. El mejor producto. Bueno, y acá un poco de la elaboración. Ahí hay una de las batidoras grandes que usan las panaderías, que son estas batidoras mecánicas, ¿cierto? Antiguamente nos contaban los panaderos que todo esto se hacía a mano, en unas grandes bateas. Ahí están armando los ovillos, ¿cierto? O juntando los ovillos del pan, para llevarlo al proceso de fermentación. Ahí están armando los panes. Ese palito que tiene en la mano ahí el maestro es con el cual le hacen la hendidura, para que aparezcan estos dos gajos que tiene cada pan. Esas son las tablillas donde fermentan, y las telas también donde se fermenta el pan. Y ahí está el proceso de fermentado antes de ir al horno. Y bueno, ahí están los hornos. Ese es un horno Siam, un horno traído de Europa, y que son hornos a leña que todavía funcionan en Valparaíso. Y son, como ven ustedes, unos tremendos aparatos, unas construcciones grandes. Ahí está una gráfica de la puerta, el que está aquí a la derecha arriba, en la puerta del horno, y al lado izquierdo abajo el fogón, digamos, donde se hace el fuego. Bueno, ahí está un poco el termómetro indicando la temperatura del horno. Ahí está el pan recién salido. Y aquí algunas ilustraciones, fotos de las panaderías, las más emblemáticas de Valparaíso: La Campesana, la panadería Pandipán, La Guria. Y aquí una muestra un poco de los productos, que también fue una sorpresa y
ir viendo como la gente, además del pan, también desarrolla otras artesanías, hicieron muchas figuras, aparecieron figuras hechas de masas de pan, en la muestra que se hacía en los stands que se instalan en el día de la cata del pan. Mira, ahí hay una frutera, unos pescaditos. Hay un pan gigante. Y ahí están nuestros invitados también. Esa es una toma del jurado de ese día. Y ahí está una de las premiaciones que fueron muy significativas. Esta fue de la segunda cata. Me parece que esa era la panadería Santa Teresa. Y con todo el equipo, la dueña y el equipo de panificadores recibiendo el galvano. Bueno, eso es parte de la fiesta que se armó en torno a esto, que fue una fiesta cultural, con grupos musicales, ¿cierto? Con baile, cueca. Hay un concurso. Ahí se puede ver, tuvimos a Lipigas también de auspiciador. Las representaciones artísticas, esa fue la feria que se instaló, una feria de alimentos. Y ahí está don Juvenal con su gran pan, recibiendo el diploma de ganador de la última cata de pan batido. Y ahí está con el alcalde de Valparaíso, que le fue a entregar el premio a su panadería. Y ahí estamos, eso es. Muchas gracias, Miguel. En la medida que vayan surgiendo las preguntas, vamos a irte comentando, ¿ya? Para que después demos paso al diálogo. Ahora... ¿Voy a dejar de compartir esto o lo dejo ahí? No sé si, Lorena, ¿tú tienes alguna presentación? Ya, entonces para poder avanzar, porque don Juvenal próximamente tiene un video, pero eso lo vamos a poner directamente nosotros. Entonces ahora para darle paso... Aquí hay una pregunta, Miguel, si la podemos responder de inmediato. Dice, sí. ¿el concurso pidieron participar las panaderías locales o habían requisitos? Si eran solo las panaderías locales o tenían requisitos para este concurso de cata de pan batido, pregunta Lisbeth. Mira, al principio tuvimos esa duda, entonces al final decidimos que como el concurso se trata del pan, porque hay panadería y hay una diferencia entre las panaderías y las amasanderías. Entonces, al final decidimos que podía participar cualquiera de estos establecimientos que elabore pan batido, porque el tema es el pan batido, no el local, digamos, no es la panadería ni tampoco la tradición, porque aquí hay panadería antiguísima, entonces tampoco era ese como el requisito. Entonces, al final quedó en que todas las panaderías o masanderías que elaboraran pan batido podían participar, y así lo hicimos. Digamos, la última hicimos unas bases también. ¿Te acuerdas tú, Evelyn? Sí, claro. Lo que sucede es que también como iba con un fondar, evidentemente tenía que ser algo más regulado, porque también dentro de la programación que tú estableciste venía con ciertos requisitos que hay que cumplir para motivos de proyecto también. Claro, sí, también ocurrió eso, y ahí establecieron unos criterios, pero yo me recuerdo que lo central era que era la elaboración de pan, de pan batido. Claro, no importando el horno, porque también hubo la discusión si era de horno de leña o si era con gas o con petróleo, ya esa cuestión tampoco fue tema, o sea, fue un requisito, porque tampoco tiene que ver mucho con eso, y que después nos dimos cuenta de eso cuando fuimos viendo las panaderías que ganaban, y después cuando llegamos a la panadería Juvenal también
no es tema por ejemplo, el horno sea a leña o no sea a leña. Entonces, porque de pronto hay un mito porque la gente piensa que la leña o el humo de la leña tiene algo que ver con la cocción del pan, y no es verdad, no es así. La leña produce calor igual que el gas o que el petróleo, entonces da lo mismo. Claro. No es el tema. Gracias. Gracias, Lisbeth. Lorena, ¿podemos continuar contigo para después generar el diálogo? Mientras... ¿Me hiciste hospedadora? Lorena, o sea, Orlando, ¿le puedes dar acceso? Está abierto el acceso a las pantallas. Ah, perfecto, no me había dado cuenta. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Entonces, cuando mi colega Carolina Astudillo, que es quien ha estado en contacto en esta oportunidad y en la anterior también, cuando se hizo la tercera cata, en donde también participó Eduardo, que trabajamos en conjunto en la Escuela de Alimentos de la Católica de Valparaíso en temas de capacitación. Bueno, cuando recibimos la invitación, empecé a pensar yo, ¿qué puedo decir del pan batido? ¿Cierto? Dando alguna idea, ¿cierto? Además porque yo soy consumidora del pan batido en primer lugar, ¿ya? Y gracias a Zoom, ¿cierto? Gracias a las presentaciones de esta manera, todo el daño que me ha hecho el pan batido, ¿cierto? No se ve, ustedes no lo pueden apreciar porque solamente están viendo, bueno, incluso ese rostro es mejorado, esa fotografía. Pero realmente fue interesante recibir la invitación y empezar a pensar en qué es lo que puedo decir yo, ¿cierto? Trabajando en la Escuela de Alimentos, en el área de capacitación, siendo profe allá, no siendo experta, ¿cierto?, en temas de elaboración del pan, pero sí dando algunas miradas porque también nosotros tenemos alguna opinión o algo podemos aportar. Entonces, en esta búsqueda, ¿cierto? Bueno, más o menos esta presentación, digamos que entendí yo que era como un conversatorio para tocar de distintas maneras esta temática del pan que es tan importante, como decía Miguel, ¿cierto?, acá en Valparaíso. Pensé, ¿cierto?, en hablar un poquito de los conocimientos previos, mencionar algo de los ingredientes, ver la composición nutricional, ¿cierto?, lo que nos aporta el pan, ver desde el punto de vista de los requisitos microbiológicos qué es lo que se debe cumplir, qué es lo que se espera, qué es lo que se controla, ¿cierto?, en general en los pan y con mayor razón en el pan batido, y también las posibilidades de contaminación que puede tener el pan, si bien es cierto un producto bastante estable, pero también hay algunos peligros que pueden acceder al pan. ¿Ya? Entonces, bueno, cuando uno busca pan batido, o sea, todos centrados en el pan batido sabiendo que finalmente el poder lo tiene Santiago y es la marraqueta lo que predomina. Entonces, bueno, googleando pan batido y entendiendo que hay muchas, digamos, instancias de búsqueda para la marraqueta, nos encontramos, ¿cierto?, acá. Lo primero que me llamó la atención a mí es encontrar en TripAdvisor, ¿cierto?, las 10 mejores cosas que aprender o que conocer del pan batido en nuestra región, en Valparaíso en particular. También encontramos videos, ¿cierto?, sobre este chef que es bastante en el fondo conocido por Instagram, está siempre subiendo recetas, y aquí también plantea una, es Álvaro Barrientos, cocinero, él no es chef creo que de oficio, sino que es más bien cocinero de corazón, y él ahí tiene una receta acá de pan batido, ¿cierto?, elaboración. Podemos encontrar videos, podemos encontrar, como decía, recetas, imágenes, incluso digamos, a propósito de esta reducción de sal que indicó el Ministerio de Salud a nivel nacional hace unos años atrás, encontré yo una oda a la marraqueta, ¿ya? Por aquí también, o sea, hay bastante que encontrar en torno a este pan batido. También en algún cerro de Valparaíso, que pienso yo que es el Cerro Bellavista, hay aquí un graffiti, me pareció muy entretenido. Es una obra de un pintor famoso, esa, ¿no es? Ya, porque esto está dentro del Museo Cerro Abierto. Es de Balmes. Perfecto. Debe ser entonces en el Museo a Cielo Abierto, ¿cierto?, que se ubica en el Cerro de Bellavista. También aquí, ¿cierto?, Indupán promocionando concursos. Encontré aquí ¿cómo se llaman estos cómics, ¿cierto?, de pan batido. Aquí un pan batido reclamando porque los santiaguinos dicen, ¿cierto?, que a él le llaman marraqueta, ¿ya? Indagando, ¿cierto?, efectivamente, yo toda mi vida lo he conocido por pan batido,
pero como buena hija de marino, ¿cierto? Tuve la suerte de vivir en Talcahuano, y ahí, claro, uno compraba pan francés. En mi infancia yo consumí pan francés. Luego en la adolescencia, ¿cierto? Todo el pan batido, y finalmente ya cuando empezamos a vincularnos con Santiago es que aparece el mundo de la marraqueta. También es posible encontrar aquí hasta un tema. Esta es una canción de un cantautor local, ¿cierto? Que dedica algunos versos, sí, al pan batido, a la marraqueta en este caso, ¿ya? O sea, encontramos de todo cuando uno comienza a googlear. Luego también pensando en hacer un vínculo, ¿cierto? Con lo que indica la Organización Mundial de las Naciones Unidas en general, y este trabajo que se ha hecho desde el punto de vista de la sostenibilidad y estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, la industria del pan, ¿cierto? Las panaderías, todo el quehacer, los emprendimientos del pan, también pueden hacer una contribución al desarrollo de estos objetivos, y en particular si uno los pudiera, a lo mejor puede aportar a todos, ¿cierto? Pero yo mirándolo, los vinculé al hambre cero, porque para nuestro país en particular el pan es fundamental. Lo podemos relacionar también con salud y bienestar, ¿cierto? Desde el punto de vista de que ha habido una tendencia, ¿cierto?, a la reducción de la sal en el pan en general y, por supuesto, en el pan batido, aumentar a veces también la cantidad de fibra presente, se puede fortificar, etc. También toda la actividad laboral, ¿cierto? Las empresas vinculadas al pan pueden buscar realizar o promover el trabajo decente y el crecimiento económico tanto para la gran empresa como para los trabajadores. Y también abordar esta temática de la producción y el consumo responsable, ¿ya? A lo mejor probablemente podemos indagar o podemos vincular al quehacer de la elaboración de la industria panadera en general y en particular del pan batido a otros objetivos de desarrollo sostenible. Buscando también y viendo que no solamente nosotros consumimos el pan batido, sino que también algunos países, digamos, hermanos, vecinos de acá de América Latina, también tienen un tipo de pan. No sé yo si es exactamente el mismo pan batido, pero hay alguna similitud, por ejemplo, en los ingredientes, quizás en la forma no lo son tanto, pero en Perú también se habla del pan francés peruano, y también entiendo que es en Tacna donde lo consumen, hay un tipo de pan batido. También en México, conocido como bolillo, que este es un tipo de pan que nosotros podemos encontrar en nuestro país, ¿cierto? Que podría, digamos, las materias primas, podríamos nosotros pensar que es similar al pan batido. Y en Bolivia también encontré yo, digamos, hay algunas referencias que hay un pan de batalla, ¿cierto? Que también tiene coincidencia respecto de los ingredientes. Bueno, acá se menciona el azúcar. En el caso nuestro, yo consulté la receta que utiliza Eduardo, que seguramente les va a comentar, en donde no se incorpora el azúcar. ¿Y entonces, también en nuestro continente, ¿cierto?, hay una base común en la preparación de algún tipo de pan que podría ser análogo o comparable en las diferentes culturas. Bueno, si quisiéramos nosotros referirnos a los ingredientes, a la composición nutricional, ¿cierto?, de la marraqueta, en realidad marraqueta, pan batido para nosotros. Bueno, esta receta yo se la consulté a Eduardo, ¿cierto? Él utiliza 1 kilo de harina blanca, sin polvos de hornear, 600 cc de agua, 20 gramos de sal, 20 gramos de levadura fresca, y me comentaba que un poco de aceite para pintar. Entonces, básicamente con esa composición, digamos, de materia o de ingredientes utilizados de materias primas, nosotros tenemos que 100 gramos, ¿cierto?, en este caso de marraqueta, nos aportan 272 kilocalorías, tiene un aporte en términos de humedad de un 33%, proteínas un 10,8, ¿cierto?, gramos. Hay hidratos de carbono, que es el nutriente que se encuentra en mayor cantidad, que es un 49, casi un 50%. Y bueno, ahí tenemos un poquito de fibra dietética y el desglose de vitaminas y de algunos ácidos grasos, ¿cierto? Poquito es el aporte en términos de lípidos, ¿ya? Entonces, nosotros también ahí podemos ya entrar a mirar el pan batido, la marraqueta, desde el punto de vista nutricional, ¿ya? ¿Qué tiene especial importancia cuando uno empieza a hacer el análisis, ¿cierto?, del aporte calórico, ¿cierto?, de estos 100 gramos de pan batido, ¿ya? Que ahí variará digamos, de la mano del panadero, ¿cierto?, o de la estandarización que se tenga de la receta, si será una unidad grande, mediana, etcétera, ¿ya? Pero 100 gramos nos aportan estos 272 calorías, hablando solamente del pan.
Entonces, en la medida que nosotros le vayamos incorporando otros ingredientes, entonces que vamos aumentando el aporte calórico de esta marraqueta, de este pan base. ¿Ya? Bueno, aquí hay algunas referencias para comparar con otros alimentos, con otros tipos de pan, con la cerveza, por ejemplo, si nosotros pensamos en que una dieta, no sé, pues de 2.000 calorías al día, ¿cierto?, para una persona adulta en condiciones normales, si nosotros pensamos en un sándwich, ¿cierto?, de marraqueta, comentaba yo que por 100 gramos vamos a tener ese aporte calórico en la medida que le incorporemos, no sé, queso, jamón, tomate, o carne, o pollo, mayonesa, ketchup, variedad de salsas, de aderezo, y además lo acompañemos entonces con alcohol, que sabemos que no vamos a consumir 100 ml, sino que va a ser un poquito más, ¿cierto? Entonces ahí empezamos nosotros que podríamos llegar a consumir tranquilamente, ¿cierto?, en una combinación de alguna bebida alcohólica, más 1 o 2 sándwiches en base a pan batido marraqueta, probablemente a alcanzar, ¿cierto?, el aporte calórico que requerimos en un día total. Entonces ahí uno tiene que empezar también a jugar con lo que queremos incorporar para la salud, considerando siempre que este es el pan más saludable dentro de la gama de panificación que existe, uno de los más recomendados, inclusive yo diría que por las colegas nutricionistas. Bueno, entonces, las materias primas anteriores, ¿cierto?, nos van a aportar las proteínas, los lípidos, los carbohidratos y, por supuesto, la sal, el sodio en particular que requiere nuestro organismo. Ya las proteínas porque constituyen la base de todas las estructuras corporales. Las proteínas están presentes en el cabello, en la sangre, en las hormonas, en las enzimas, etcétera. Los lípidos, ¿cierto?, porque forman parte también junto a las proteínas de las membranas celulares, las lipoproteínas, nos transportan también algunas vitaminas liposolubles dentro del torrente sanguíneo, y por supuesto nos aportan los ácidos grasos que son esenciales. Los carbohidratos fundamentales, porque el pan contribuye, ¿cierto?, al aporte energético diario que nosotros requerimos para poder funcionar, para que nuestra máquina, nuestro equipo físico funcione, ¿cierto?, para tener energía durante todo el día y cumplir cada una de las funciones que nosotros cumplimos en nuestra actividad diaria. Y bueno, el sodio es importante para el equilibrio ácido-base, para la transmisión de los impulsos nerviosos, ¿cierto? En general, participa en la regulación de muchas funciones o actividades metabólicas, ¿ya? Entonces, eso desde el punto de vista de la nutrición. Ahí probablemente nuestro colega, ¿cierto?, que elabora panadero, nos va a corroborar que existió una iniciativa entre el 2010 y 2014, un proyecto piloto que en el fondo buscó reducir la incorporación de sal en el pan en general, ¿ya? ¿Por qué? Porque la sal está asociada al aumento de la presión arterial y en el fondo este aumento de presión arterial en el fondo incide en el factor de riesgo de muerte en nuestro país, ¿ya?, siendo importante asociado a las enfermedades cardiovasculares, ¿ya?, y también problemas a nivel de insuficiencia renal. ¿Cuál es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud? Que el consumo, ¿cierto?, diario, la ingesta diaria en el fondo de sodio sea de 5 gramos al día, en general de sal. Estamos ya vinculándola básicamente al sodio. Nosotros aquí podría yo comentarles que en el año, precisamente entre el 2014 y 2015, estuvimos trabajando con Unipan y trabajamos incluso con don Alberto y don Nelson Olivares, ¿cierto?, que si no me equivoco es el presidente todavía de la FECHIPAN. Trabajamos en un proyecto para reducir la sal, tomamos algunas pruebas justamente en algunas panaderías, y era factible, por una parte, la reducción, ¿cierto?, y por otra parte también sustituir o incorporar, enriquecer el pan con la incorporación de alguna fibra, ¿ya? Esto utilizando una materia, un ingrediente que estaba en ese minuto recién gestionándose la resolución en la FDA, ¿ya? Pero eso quedamos a nivel de prueba, pero fue bastante interesante el proyecto. Después, el dueño, ¿cierto?, en esa época de La Campesana, Cristian, él por iniciativa propia había ya indagado, ¿cierto?, y había hecho pruebas en la reducción al 50%, o sea, drásticamente, mientras nosotros estábamos haciendo unas pruebas preliminares, él por iniciativa propia había promovido la reducción de la sal al 50% en el pan que elaboraban. Y en realidad los clientes, él comentaba que los clientes, si bien reclamaban en el mediano tiempo, habían aceptado este cambio en el sabor del pan, básicamente, ¿cierto? En ese gusto a sal que uno espera también en el pan. Así que fue interesante. Bueno, respecto de
un tema que no es menos importante, ¿cierto? Es qué es lo que nos exige nuestro reglamento sanitario en términos de exigencias microbiológicas, ¿ya? Entonces, el reglamento sanitario de los alimentos, que es el decreto 977, que se puede descargar de las páginas del Ministerio de Salud, en el fondo, en el pan en general, o sea, sin otra denominación, sin hacer diferencia si es pan ayuya, si es pan batido, u otro tipo de pan, si es pan de molde, lo que exige, ¿cierto?, es que es un recuento, lo que controla es la presencia de mohos en el pan, ¿ya? Eso es lo que controla, ¿ya? Y básicamente en el pan y en todas las masas que sean horneadas, pero que no tengan relleno. Cuando hay relleno, cuando hay incorporación de alguna crema, ahí empieza a controlarse la presencia de otro tipo de microorganismos. Pero en el caso del pan, quienes elaboran pan tienen que evitar, ¿cierto?, el desarrollo de mohos. Ese es el punto importante. ¿Y qué son los mohos? Bueno, los mohos son un tipo de microorganismo, ¿cierto?, que no son visibles digamos, a los humanos a simple vista. O sea, una unidad de moho no, pero cuando tenemos una colonia del moho, sí lo podemos visualizar y que es generalmente crecimiento aterciopelado que puede, color verde, con un olor bien particular que nosotros podemos identificar en el pan, ¿ya? Entonces, dentro de los microorganismos que pueden contaminar los alimentos, en el caso del pan, para nosotros tiene especial importancia la presencia de los mohos, ¿ya? Y bueno, los mohos, ¿qué requieren para la producción? Requieren, por supuesto, todos estos factores, como la mayoría de los microorganismos, el tiempo, una temperatura, una nutriente en particular, pH adecuado, oxígeno y humedad. Los mohos, por ejemplo, el pH óptimo para la reproducción es, ellos se multiplican bien en condiciones o toleran bien de 4,5 a 6,5. Cuando nosotros modificamos esas condiciones de pH, entonces podemos inhibir el crecimiento o la aparición, la multiplicación de los mohos, ¿ya? Otro factor importante, ¿cierto?, es la presencia de humedad en los alimentos. Y en el caso del pan, nosotros tenemos que el pan tiene un porcentaje de humedad, o sea, una cantidad de agua disponible para crecimiento microbiano, para reacciones de deterioro, y en particular para la presencia de los mohos, en este caso, de 0,96 a 0,99. O sea, este valor de actividad de agua se mide de 0 a 1, y haciendo el 1 el valor máximo. Entonces, el pan, en el fondo, tiene la posibilidad de ser atacado por los mohos, porque los mohos también crecen en condiciones muy mínimas de agua, pero también a valores más elevados. Por eso es lo que se controla. Bueno, pero yo les comentaba que el pan es bastante estable. Sin embargo, ¿cuándo nos tenemos que preocupar? Cuando tenemos esta delicia aquí de imágenes, ¿cierto? Cuando al pan le vamos incorporando huevo. Aquí claramente vemos que el huevo no está totalmente cocido. Cuando le incorporamos carne, ¿ya? Le podemos incorporar tomate, cebolla, ¿cierto? Aquí veo que es un trozo de pescado, queso, palta, lechuga, ¿cierto? Entonces aquí, si no me equivoco, esto es jamón, ¿ya? Entonces, en la medida que nosotros le empezamos a incorporar diferentes ingredientes al pan, el pan que es bastante estable, empieza entonces a tener la posibilidad de desarrollar algún peligro alimentario, o sea, de ser contaminado por algún peligro alimentario, porque supongamos que este huevo, ¿cierto?, tiene la presencia de salmonela y no está bien cocido, o está más bien crudo, ¿cierto? Ahí nosotros podemos entonces incorporar un peligro biológico a este sándwich. Lo mismo si la carne no estuviera bien cocida, o si estuviera contaminada, o si estuviera con algún grado de descomposición. Lo mismo podría ocurrir con el pescado, que no estuviera bien cocido, o que tuviera algún grado de descomposición, por alguna mala práctica, ¿cierto?, de la persona que prepara el sándwich. Los tomates, en caso de no estar bien lavados, también nosotros podríamos estar transfiriendo algún tipo de peligro biológico, ¿cierto?, al producto. ¿Qué más? La palta lo mismo, ¿cierto? Si estamos utilizando una palta que no ha sido lavada, ¿cierto? Ha sido pelada, pero no ha sido lavada, nosotros podríamos tener ahí un peligro. En el caso de las lechugas más aún, si es que no estamos eliminando, por ejemplo, los mosquitos, o si esta lechuga ha sido regada, ¿cierto?, con aguas contaminadas. Entonces, aquí nosotros le vamos incorporando peligros a nuestro sándwich, a nuestra preparación. Y en este caso, en los últimos años, en realidad, el pan batido ha sido un producto, o sea, la base para la elaboración de muchos sándwiches. Si antes era preferido, no sé, el pan de molde, algún tipo de pan de molde, o los panes amasados, ahora es muy apetecido el pan batido en sus diversas presentaciones, ¿ya? Bueno,
Cualquiera sea su preferencia, ¿cierto? Si ustedes van a preferir un pan con miga o sin miga por un tema de no querer o de querer disminuir el aporte calórico. Si prefieren un pan, ¿cierto? Un pan batido caliente o frío, si lo prefieren tostado sin tostar, si es remojado, ¿cierto? Algunas personas, por ejemplo, si bien es cierto desde el punto de vista a lo mejor como de la buena educación en la mesa, a lo mejor nosotros no hacemos en público esto de remojar el pan, por ejemplo, en una sopa, podría ser de una preferencia. Si preferimos el pan batido con carne, ¿cierto? Que sería un batido carnívoro, o un batido marinero si le incorporamos pescado, o un batido vegetariano o vegano, como es la tendencia ahora, ¿cierto? De las generaciones más jóvenes. Si preferimos un sanguchito, un tapadito, un crostini de batido, ¿cierto? Un poco más elegante. O si simplemente queremos comer un choripán o incluso un batipleto cuando no tenemos el pan, digamos, para completo y utilizamos el pan batido para preparar un mini completito en la casa. Independiente de eso, nosotros tenemos que preocuparnos, ¿cierto? Aquí está, digamos, el palito de madera que mencionaba Miguel. Durante la preparación del producto, ¿cierto? Del pan batido, ¿cierto? Durante la elaboración o la línea de proceso, y luego durante la manipulación propiamente tal para elaborar el sándwich, nosotros vamos a tener que preocuparnos de cómo podemos contaminar el pan batido, ¿cierto? O el pan en general, pero como estamos hablando del pan batido, no focalizamos, hacemos hincapié en eso. Y ahí vamos a tener que, pueden existir diferentes tipos de peligros. Podemos tener algún peligro de metal, ¿cierto? Pensando en objetos personales. Por eso es que las personas, los panaderos, las personas que están trabajando en la elaboración del pan, no pueden trabajar con ningún tipo de joya. La maquinaria, ¿cierto? Si no tienen una buena mantención, en las mezcladoras, las tolvas, etcétera, la amasadora, puede haber desprendimiento de algunas piezas de metal y esto constituirse en un peligro físico. También si nosotros estuviéramos manipulando algún envase de vidrio, ¿cierto? Los ventanales, si tenemos el área de preparación cerca de los ventanales, si tenemos plástico, en el caso de los sacos harineros, las hilachas a veces de costura pueden pasar a las masas, ¿cierto?, de elaboración. Y finalmente salieron un pan horneado, y eso a nosotros nos pasó en un curso de capacitación. Haciendo un curso de higiene y manipulación de alimentos, compramos un sándwich, y en el sándwich, en el pan, en ese caso era un pan así tipo como frica, ahí venía una hilacha de un saco harinero, ¿ya? Y eso nos pasó a nosotros, ¿cierto?, que compramos estos sándwiches. Podemos tener trozos de astilla o piedras incluso, entonces ahí nosotros tenemos la categoría de los peligros físicos que podrían estar presentes en nuestro pan, ¿ya? Podemos tener algún peligro químico que puede ser los lubricantes que se utilizan, ¿cierto?, en estas máquinas, ¿cierto?, en las cuales se están elaborando o haciendo las mezclas. Podemos tener la presencia de algún detergente. Pesticida en este caso no correspondería, ¿ya? Podemos tener productos de limpieza en general. Y lo que yo les mencionaba, el peligro biológico, ¿cierto?, la presencia de microorganismos, en particular del moho, que es lo que se contamina, o sea, que es lo que se controla básicamente en el pan, y cualquier otro tipo de microorganismo, cuando le estamos incorporando estos otros elementos como ingredientes como la carne, el pollo, los vegetales, no sé, la cebolla, las salsas para condimentar, etcétera, entonces ahí nosotros aumentamos esta posibilidad de aumentar ciertos estos peligros biológicos, ya que pueden estar presentes en el agua que se utilice, en las materias primas, ¿cierto?, en heridas que puedan tener las personas que estén trabajando con el pan. En general, cuando el pan, ¿cierto?, se hornea, nosotros eliminamos los peligros biológicos, pero luego en la manipulación podemos nuevamente contaminar. ¿Qué es lo que uno aprecia a veces en las panaderías? Que el pan, claro, viene, ¿cierto?, se saca con las paletas de los hornos y van directo a las canastas, y las canastas van a unos cajones, y los clientes nosotros estamos utilizando, o ahora ocurre que puede usarlo directamente en un papel, cartucho, o si no, en algunas panaderías se utilizan canastos, ¿cierto?, individuales, y esos canastos, claro, uno los aprecia limpio, pero los canastos están montados unos sobre otros, algunos van tocando el piso, y lo mismo pasa con los canastos en donde se vacía en algunas ocasiones el pan. Entonces ahí uno va viendo que efectivamente pueden aparecer estos peligros de contaminación, ¿ya? Indudablemente por la mala higiene del personal que está trabajando, y aquí es todos los que están manipulando el pan durante, digamos, la elaboración de las mezclas, y luego después cuando el pan está horneado, y por ejemplo uno puede ver en algunas panaderías que los panes están puestos no en cajones, sino que están puestos como en vitrina, y uno los ve perfectamente ordenados, ¿cierto? Un pan batido alineado al lado de otro. Entonces yo, cuando veo eso, me cuestiono, ese pan ha sido tomado
por una persona que ha tomado unidad por unidad y lo ha puesto, que puede estar expuesto al polvo además, pero si la persona lo ha tomado con la mano, o a veces en la distribución del pan, vemos que viajan, ¿cierto?, en camioneta y las camionetas están no siempre protegidas, están en caja y uno observa las cajas y las cajas están insalubres. Entonces, ese pan que fue horneado a una temperatura importante que permitió destruir microorganismos, ¿cierto?, bacterias en particular, finalmente, cuando puede llegar al consumidor, efectivamente podría tener un grado de contaminación, ¿ya? Entonces, no es menor preocuparse y centrar el foco, ¿cierto?, en este tipo de peligro. Lorena, ¿Sí? irla dilucidando en la medida que vamos conversando. ¿Ya? Pregunta Jimena si desde la nutrición es conveniente comer pan francés. Bueno, ella es de Chillán y región Ñuble, Biobío, le llamamos pan francés. Sí. Como lo habíamos mencionado, que va cambiando el nombre, pero es el mismo. Sí. ¿Qué hay de cierto en el mito de comer pan sin miga? Bueno, indudablemente tú al retirar la miga necesariamente vas a eliminar un porcentaje, o sea, una cantidad de las calorías, ¿cierto?, que aporta el pan en su conjunto. Cuando uno habla de los 100 gramos, ¿cierto?, de pan batido, de la marraqueta, ¿cierto?, para cual mostramos esos 272 kilocalorías, eso considera los 100 gramos en su totalidad del producto. Entonces, al momento de eliminar masa de ese producto, ¿cierto?, estamos eliminando la miga, eliminando parte de la masa, y nosotros hacemos el cálculo nuevamente del aporte calórico, ahí va a haber una disminución. Generalmente cuando se consulta a las nutricionistas hacen las equivalencias a las porciones. Entonces, está permitido consumir, por ejemplo, la mitad de un pan, ¿cierto? Las 2 tapitas tostadas, y eso es saludable, ¿ya? Y eso es equivalente a lo mejor a las nutricionistas son las que entregan las equivalencias de las porciones, a lo mejor a una porción de cereales al desayuno, o a una equivalencia en pan de molde o en galletas, ¿cierto? Es factible, o sea, uno no podemos eliminar el pan de nuestra cultura, yo creo, cuando uno tiene la intención de permanentemente consumirlo. Lo que sí hay que moderar los consumos y poner también atención en los ingredientes que le incorporamos, porque por supuesto si consumimos ese pan, esas 2 mitades, ¿cierto?, ese medio pan batido, le incorporamos lechuga, tomate, palmito, ¿cierto? Quizás pollo, va a ser mucho más saludable si le coloco un embutido que es un alimento procesado, salame, algún tipo de salchicha, longaniza, ¿ya? Ahora, no significa que no podamos comer un choripán, si al final todo esto apunta al equilibrio y a buscar en el fondo consumir de todos los alimentos en las cantidades necesarias. Ya, lo que pasa es que estamos ahora nosotros en los tiempos en donde cuesta regularse y yo me imagino que más aún en estos tiempos de pandemia. Claro, y además que se dice que el pan francés o pan batido es uno de los más sanos, porque por su proceso que lo voy a explicar después de don Juvenal, de cómo se hace, no se elimina grasa ni tanto, o sea, no se hace con grasa ni aceite. Exactamente, o sea, si te fijas, no estaba esa es una de las diferencias, porque muchas personas prefieren también la yuya, ¿cierto? Pero la yuya tiene efectivamente materia grasa. Entonces, ahora, bueno, en estos minutos hay variedad y alternativas de elaboración de pan batido, o sea, con lo que es la innovación, los emprendimientos, todo es permitido, pero si nosotros pensamos en el pan tradicional, pan batido, pan francés o marraqueta en el tradicional, yo creo que no es ningún problema consumirlo, y cada persona tiene que, en el fondo, buscar el equilibrio en qué le va a incorporar y tomar esas decisiones. Le voy a poner, por ejemplo, mantequilla, o a lo mejor le pongo unas gotas de aceite y sal. ¿Te fijas? Como para lubricar los incorporantes. Claro. Utilizo tomate, utilizo vegetales, poroto, choclo, o prefiero carne asada, un trozo de carne, no sé, ahí varía según el consumidor, según el cliente. ¿Me dices? Bueno, sí, nos quedan un minutito para poder pasar con Eduardo, perfecto, para que sí, pueda... es que lo que voy como conclusión, lo que preguntaban ahí, que si el pan sin miga no engordaba o te ayudaba para la dieta y todo eso. Me imagino que lo que uno trata de consumir con el pan, lo que uno dice, el pan no engorda, yo soy el que engordo. Es solamente el consumo. Y lo que estábamos hablando delante de la manufactura, ¿cierto? La importancia de la sal. Nosotros por la parte medicinal, la parte que nos dicen, oiga, tengan cuidado con la sal, todo. El pan batido es uno de los que necesita la cantidad de sal
casi exacta de la que fue creado. Y no solamente pensando en que nos va a hacer mal, nos va a hacer bien, no, es por una sola cosa clásica, que es su forma. La levadura necesita comer azúcares para crecer. Si nosotros le colocamos menos sal a la masa del batido, la forma se nos pierde. Y vamos a llegar al pan que le llaman los panaderos el pan bototo. Es decir, va a aparecer un bototo en vez de un pan partido a la mitad con sus 4 gajos, ¿cierto? Y no podemos. Hay gente que, como decía Lorena, de algunas panaderías, han tratado de quitarle un poco de sal, pero si te vas a lo clásico, no reúne no sé, las características no van a ser las mismas. La corteza no va a ser la misma. Lo que hablaba Miguel, no interesa que el horno sea a leña, a petróleo, a electricidad, a gas. Necesitamos solamente temperatura. Y la temperatura es la importantísima para el pan batido. El pan batido no es fácil de hacer en una casa o en un horno convencional. El pan batido necesita que tú tengas 210 grados por un tiempo de 15 minutos. En un horno de casa cuesta un poquito más, se puede hacer, pero son cosas tan esenciales que hacen lo importante y lo clásico que sea el pan batido. Nosotros podemos ver raquetas por toda la parte, Bolivia, Perú, lo que decía Lorena. Hasta en Brasil me encontré con pan batido. Decía pan batido, lo fui a comprar y la harina no es la misma. No es la misma, por lo tanto, la corteza va a ser totalmente diferente. Nosotros lo dicen, oye, el pan francés, claro, porque tiene un cierto parecido al pan baguette en su corteza. Su miga, ¿cierto? Su miga lo hace característica. No lleva grasa, bien, súper bien, pero necesita una grasa para ser pintado. Por lo tanto, también hay la característica nutricional, ya, nos ayuda, pero también necesitamos que las características se queden con el pan batido. No podemos hacer un pan batido con una masa de pan amasado. Puede ser su forma, pero no va a ser lo mismo. La marraqueta que le llaman los santiaguinos, el pan francés o el pan batido, como le llamamos nosotros, es tan especial que no podemos cambiarlo. No podemos cambiarlo. Cuando nos dijeron, oye, hay que bajarle el gramaje de sal, todos saltamos. Todos saltamos. Porque está bien ya, nutricionalmente, ok, le podemos ayudar. Échale mermelada, no sé, quítale la sal por otro lado, pero no me quiten la sal de un producto que necesita la sal para tener su forma. Por lo tanto, es tan importante y por eso me encanta conversar de este tema y amante de la panadería, amante de las masas, que es tan importante que la persona que va a ser consumidor tenga el conocimiento de que a esos panes que son clásicos, así como el baguette, como el pan batido, como la lluvia, no se le pueden cambiar las recetas, no se le pueden cambiar, ni el proceso tampoco. Así que lo de la manipulación del alimento, claro, súper importante lo que hablaba Lorena, porque nosotros también tenemos que cuidar el consumidor, ¿cierto? No podemos estar diciendo ya vamos a hacer pan batido en cualquier parte. No, se puede hacer en cualquier parte. Se puede hacer en el campo, se puede hacer en una panadería muy bonita, que parecen clínicas, que parecen hospitales, pero la manufactura tiene que ser una sola. La misma receta, el mismo procedimiento y va a tener pan batido. Si les cambia una de esas, no lo tenemos. Y eso es lo importante y eso es lo que hace hacer que el pan batido sea tan especial aquí en Chile. Es la reina de la mesa. Nosotros elegimos la panadería que tenga mejor batido. Ayuyas podía encontrar en cualquier lado. Vas al supermercado y un pan batido que da miedo, es mejor salir arrancando. Te vas a la panadería de barrio. Y eso es lo bueno, porque el pan batido es el balance entre la panadería de barrio y el consumidor. Nosotros no vamos a ir a buscar un pan batido bueno
no voy a decir marcas de supermercado, pues no vamos a ir al del elefante, no vamos a ir al del osito, no, porque sabemos que no sirven. Sabemos que las panaderías de barrio son las que tienen el pan batido, y ese es el que estamos acostumbrados a consumir desde chicos. Entonces, eso es lo que hay que rescatar, y eso es lo bueno, porque hay alumnos, lo bueno es que hay gente joven que viene de atrás, y hay gente joven que se está relacionando con los panes de masa madre. Ahora están saliendo masa madre para pan batido. Ya, está bien, es la moda, pero ya ligerito se dan cuenta que la receta no, la receta va a ser la clásica, Háblale a un italiano de pasta y te va a decir que las recetas son de esa manera. Hazla en Chile, ya la harina va a cambiar, es lo que nos pasa a nosotros. Claro, y ahí lo que dices el trigo que se hace aquí en Chile nos permite hacer un pan batido bueno. Lo que dices tú, y es por eso, o sea, lo que nosotros tenemos nos permite solamente eso. Esa es la opinión más para rescatar lo que decíamos, para rescatar salvaguardar las costumbres, ¿cierto? Ojalá que pasemos la receta a receta y no la dejemos guardada en un baúl. Claro, y ahí la idea de rescatar el patrimonio. El patrimonio, y esa es la idea de, en estos tiempos, sobre todo, que nos ha costado tanto estar en la casa, ¿cierto? Hay mucha gente que ahora es panadero, hay mucha gente que se dio cuenta que es un chef por estar dentro de la casa y empezó a jugar un poco con las masas, empezó a jugar un poco con la comida, gente que nunca había cocinado, pero también aquí ayuda a eso, ayudar a las pymes. Ayudar a la pequeña panadería que está en la esquina, a la que hace mejor pan, ¿cierto? Si le damos apoyo, muy bien por ello, y ahí vamos guardando y salvaguardando nuestras costumbres. Nuestras tradiciones, correcto. Entonces, la tradición es lo importante. Ojalá que el MinSal, ¿cierto? Que hablábamos del consumo de la sal, todo, ellos también se dieron cuenta con el tiempo de que los panaderos también teníamos razón, de que las recetas, el que no quiere comer sal, mejor que coma poco y no se coma 3 panes batidos a la hora del café, ¿cierto? De la 11, come un poco más, pero no me cambien la receta. No me la cambies, porque si no vamos a ir perdiendo las tradiciones. Hay países y ciudades, ¿cierto?, que respetan tanto sus costumbres, que es lo que quiere hacer Valparaíso con su pan batido, por último Santiago con su marraqueta, los del sur con su pan francés, pero la verdad es salvaguardar las recetas y salvaguardar las costumbres. Y eso es lo que espero que siga, y que los amigos panaderos o la gente que enseña a hacer pan no lo pierdan, no por un estado de moda vamos a cambiar la receta. No sería, es como que si el color naranjo está de moda, no vamos a cambiar el color de la bandera. ¿Cierto? Tratar de seguir con nuestras costumbres. Sí, esa es la idea, y esa es la idea de este conversatorio, en el fondo, de generar un poco de reflexión en torno a la idea de patrimonio y cómo salvaguardar esa idea clásica o la receta clásica de nuestros ancestros, o no tan ancestros también, porque también ahí dice que como decía Miguel, que hay una parte de los que llegaron y nos aportaron con la receta del pan. Sin embargo, hoy día la sentimos propia. Lorena, ¿podemos ir dándole para... Ya, perfecto. Me voy a saltar esto porque en el fondo son recomendaciones, pero me interesaba dejarle esta, que en el fondo, distintas personas, distintos profesionales pueden hacer una referencia y reflexión en torno al pan. Entonces, por ejemplo, un periodista gastronómico dice que, en el fondo, esa fragancia irresistible a pan tostado, literalmente, con un leve pero reconocible matiz a levadura, sugiere la delicadeza. Es un pan ligero, sabroso y llenador, y como no tiene grasa, 100 gramos de marraqueta cumplen con las necesidades energéticas de todos los chilenos.
como somos golosos, nosotros comemos esos 2, 3 o 4 panes que mencionaba Eduardo, ¿cierto? Y por otra parte, también una filósofa entrega unas palabras, ¿cierto? Dice que una marraqueta con palta es un pequeño lujo democrático y una fuente de máximo placer cotidiano, ¿ya? Y ahí le da como una mirada, una categoría estética, ¿cierto?, a lo que nosotros podemos apreciar en el pan. Y bueno, un comensal, ¿cierto? Un comensal como nosotros podemos decir que la marraqueta o nuestro pan batido es el sándwich de todas las fuentes de soda, ¿cierto? Y que es apetecible y deseable. Así que bueno, eso era lo que yo quería compartir con ustedes y qué bueno que no ven todo este crecimiento debido al pan batido consumido durante este periodo de pandemia. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Ahora mientras podemos seguir con don Juvenal para que él nos cuente un poco de lo que es el pan batido. Paso a Eduardo para que podamos ir dialogando allí. Don Juvenal, si podemos partir. Bueno, yo estaba escuchando atentamente lo que decía Lorena o lo que estaba hablando Eduardo de nuestro pan batido. El pan batido en el puerto de Valparaíso, en la ciudad de Valparaíso, en la comuna, en la provincia, es parte de nuestra historia, de nuestra tradición, ¿no es cierto? Hay mitos, hay leyendas acerca de los hermanos Marraquet, hay una serie de historias, ¿verdad? Pero yo vengo de una familia panadera, pues mi padre entró a los 10 años a trabajar en la panadería Roma, que está en la calle Guacolda del Cerro Barón, y por necesidad, ¿no es cierto? Se le murió su padre y él ingresó a la panadería Roma. A los 15 años era maestro, a los 15 años él era maestro completo, ¿no? Hornero con masa, que se conoce ahora. A los 18 años era mayordomo, trabajaba en la panadería argentina con inmigrantes españoles, los Larrondo, Arastoa, los Murri, que son bien conocidos en el rubro de la industria panificadora. Y inauguró siempre panadería. Mi padre inauguró la panadería Serrano, ¿no es cierto?, a fines de los 50 por ahí. Y así que una vida entera de tradición panadera. De hecho, hace muchos años atrás fue premiado como el mejor obrero panificador de la quinta región. Y él, el oficio lo aprendió de un español, del maestro Juan, que era el dueño o el encargado de la panadería Roma. Bueno, también cuando dicen que es patrimonio inmaterial, ¿no es cierto?, y se toca lo de la puesta en valor del pan batido, ¿no es cierto? Y me hace mucho sentido a mí cuando hablan de que es parte de la cultura comunitaria, porque yo también trabajo en culturas comunitarias vivas. Yo soy dirigente social, trabajo en centros comunitarios, junta de vecinos, y nosotros trabajamos justamente en rescatar las artes y los oficios presentes en nuestros territorios, ¿ya? Y como yo soy panadero, a mí me gusta hablar del pan batido, del pan, del rubro de la panadería. Así que hemos ido construyendo nosotros relatos, ¿no es cierto? La historia de la panadería tradicional en el puerto. La Unión de Industriales es uno de los gremios más antiguos de Sudamérica, la Unión de Industriales, y nace para hacerle la contraparte a los sindicatos de obreros panificadores, que son, todos tienen más de 100 años, en Valparaíso lamentablemente quedan 2, ¿verdad? Fueron sumamente importantes en su época, estamos hablando de 1900, ¿no es cierto? Consiguieron muchas reivindicaciones sociales, derecho al descanso dominical, las jornadas laborales, todo esto, la historia de la panadería tiene todos estos componentes, porque la hacen más interesante aún, ¿ya? Y en toda esta historia, ¿no es cierto?, estos mitos del pan batido, de la marraqueta, del pan francés, yo conozco 3 tipos de masa: la hidratada, las masas duras y las masas soft. Y como hablaba don Eduardo, ¿no es cierto?, de la harina, sí, nosotros trabajamos con harinas refinadas, ¿no es cierto? Los trigos generalmente son canadienses, que son muy buenos los trigos canadienses, ¿ya? Cuando nos mandan trigo argentino no hay cómo arreglar el pan. Aunque uno sepa muchas cosas, no hay cómo arreglar el pan. Cuando en la molienda le ponen chícharo, cuando uno habla con los técnicos de los molinos y le dice, oiga amigo, le pusieron chícharo
a la harina y se quedan sorprendidos ellos. Claro, porque en la molienda le ponen porotitos de todo lo que se pueda moler en el momento. Entonces, sí, nosotros tenemos la particularidad en Valparaíso de que todavía tenemos hornos antiguísimos de 100 años, más de 100 años. La Campesana, yo estuve hace poco en la Ibérica con Eleuterio Matus. Estuvimos ahí en un turno, porque yo tengo una masandería, ¿ya? Pero ahí también está el mito de que para hacer un buen producto se necesita temperatura, ¿no es cierto?, humedad y tiempo, ¿ya? Yo trabajo con un horno convector, que es un horno más moderno, que yo le programo la temperatura y todo eso. Cuando yo gané la cata de pan, los panaderos, los industriales panaderos y los maestros nos decían que era imposible que yo hubiese hecho un pan batido con las características que yo hice en un horno convector. Pero el arte nuestro, el oficio nuestro viene de 1935, o sea, hay mucho error, uno aprende de los errores, ¿no es cierto? Entonces yo aprendí lo que me transmitió mi padre, tengo hermanos panaderos, tengo cuñados panaderos, entonces mi hijo, el hijo varón que yo tengo, le enseñé todo mi oficio, no le gusta, no lo desempeña, pero lo sabe. Entonces también se van estos mitos que decía Miguel también de estos hornos, los hornos chilenos, que son preciosos, a mí me encantan los hornos chilenos. Tienen ese embovedado, ¿no es cierto?, con estos ladrillos reflectantes, ¿no es cierto?, está el calderero, ¿no es cierto?, donde el fogón, todo el proceso que para mí es como es artístico ir a ver una dinámica, entrar en un turno de noche, ver la dinámica del maestro, ¿no es cierto?, la destreza que tienen ellos. Estaba yo en la Ibérica y estaba el maestro completo con 2 oficiales. Hacían 11 sacos en la noche, 11 sacos. Y la tarea de ellos debía haber sido 2 por 6. Estaban haciendo 5 sacos de masiva. Y eso nos lleva a que no hay mano de obra. Se está perdiendo. Y lamentablemente, yo aquí que estoy con profesionales, yo no tengo preparación ni técnica ni académica, ¿ya? Yo creo que los centros de formación técnica debiesen ya, y hace mucho tiempo, empezar a introducir el oficio del obrero panificador para poderlos capacitar de la manera que se debe capacitar, ¿no es cierto? Porque lamentablemente los que ingresan haciendo el aseo. Y cuando falta un panadero, lo meten al mesón, ¿no es cierto? Lo meten al salón de amasijo. Y el maestro, los oficiales no quieren compartir el sueldo con el que está haciendo el aseo. Entonces, y el dueño de la panadería, el industrial panificador, le dice, enséñenle. Pero el enseñarse significa repartir la de masiva, ¿no es cierto?, que es esta producción extra, a una persona que no sabe trabajar. Entonces ahí se produce este quiebre, y si se enseña, se mal enseña. Yo he tenido jóvenes que vienen de supermercado que no saben ovillar a mano. O sea, un panadero que no sepa ovillar a mano es como un cirujano que no conozca el bisturí, una cosa así. Entonces yo creo que hay una tremenda deuda con la industria de la panadería tradicional, con el obrero panificador, de que tiene que capacitársele, que tiene que entregársele alguna manual, no sé, para que el oficio sea enseñado de la forma con una metodología, ¿no es cierto?, con algo como una pedagogía, ¿no es cierto?, con talleres, enseñarle los insumos, enseñarle las maquinarias, enseñarle qué es un salón de amasijo, dónde está la leñera, dónde están las enfriaderas, cosa que cuando la persona llegue a trabajar sea un mundo que conoce. Porque si yo llevo a un niño de 18, 20 años, lo llevo hoy día a la panadería Barón, o lo llevo a la Ibérica, lo meto al turno de noche, el hombre va a querer puro irse. Va a querer puro irse porque va a andar dando botes adentro de la panadería. Y como la dinámica de trabajo es tan rápida, ¿no es cierto?, porque son 5 horas de trabajo interrumpido.
desde que uno está elaborando, está ovillando, el maestro está viendo la temperatura del horno, qué vamos a tirar primero, vamos a empezar con el batido, con el blanco. Entonces nadie se va a detener a decirle, oye hijo, mire, este es un bastón, usted va a cortar, va a ovillar, este es el proceso de la fermentación. Eso no se aprende, no se va a aprender adentro del salón. Entonces tiene que haber una capacitación previa y esa es una tremenda deuda que hay. Y hay una tremenda demanda de mano de obra para la panadería. Y bueno, yo toda mi vida de esto, ¿sí? Don Juvenal, hay una pregunta. Dice, ¿qué diferencia existe entre panadero y panificador? Ese otro mito, que el otro día yo también, en la panadería ibérica, yo no le dije a los maestros que yo era panadero. Bueno, yo le voy a contar por qué yo fui a la ibérica. Yo trabajo con una cooperativa teatral y nosotros estamos trabajando en la puesta en escena de una obra que se llama En la puerta del horno se quema el pan, ¿ya? Que en enero vamos a hacer la lectura de texto dramatizada y a mediados de año vamos a hacer la presentación en sala, ¿ya? Que cuenta la historia, la misma historia que yo les estoy contando, ¿no es cierto? De los niños que entraron a las panaderías, de los migrantes, todo eso. Entonces los maestros me decían, le dije yo, bueno, ¿quién es el maestro panadero aquí? Me dice, y uno de los oficiales me dice, nosotros no somos panaderos, somos obreros panificadores. Entonces le digo yo al Eleuterio, que es el dueño de la panadería, Eleuterio, ven a ovillar pan, pues ven aquí con los chiquillos. No, me dice, si yo no le pego a eso. Entonces, ¿quién es el panadero? El que hace el pan. El otro es el industrial, el empresario panificador. Pero el panadero es el que mete las manitos a la harina, el que hace los revolticos, ¿no es cierto? El que ovilla, el que hornea, ese es el panadero, para mí, ¿no es cierto? Y lo demás, no sé, con el tiempo los industriales dijeron, no, nosotros somos los panaderos, pero hay industriales que no saben diferenciar entre la levadura y un kilo de manteca. Entonces no tienen conocimiento, no saben calentar un horno. No llega el maestro sacado de la producción. Entonces, el panadero para mí es el que hace el pan. Y el otro es el empresario panadero. Hay algunos, obviamente, que saben. Yo nací en una panadería. Yo nací en la panadería Perdices, arriba del Cerro Toro, allá en el sector de Playa Ancha. Me crié en un salón de amasijo. Me jugaba dentro del salón de amasijo. Por eso es bueno, don Juvenal, hacer esta diferencia, porque de pronto hay muchas gracias, dice Jimena, que es quien nos pregunta. Y lo otro, preguntarle si nos puede ir contando un poco, si mostramos el video que usted nos mandó y podemos ir contándonos cómo se hace el proceso, si le parece. Sí, porque sí. Usted va haciendo todo el proceso o más rápidamente de lo que estamos conversando. Entonces, no sé si Orlando podemos compartir el video para que don Juvenal nos pueda ir contando. Sí, yo le hice un resumen en ese video de la tarea de entre la preparación de la masa y los procesos, los tiempos. Lo resumí. Sí. ¿Orlando? Sí, lo estoy buscando. Bueno, diga. Sí, nomás, don Juvenal, mientras podemos ir pasando, porque es bien corto el video, pero es muy decidor desde el punto de vista de cómo se dan los procesos y que no solo usan las manos, sino que también usan la parte del codo a veces para amasar, también va en la forma de que ahí lo hacen con máquina, pero en la antigüedad se usaba hacerlo no con la máquina, porque había una máquina para amasar tampoco. Estas eran las máquinas antes. Por eso se llama batido. El batir, el ritmo constante para poder oxigenar la masa y para poder ir que el gluten vaya apareciendo, ¿no es cierto? Y la masa vaya tomando la liga porque el pan batido es una masa hidratada, no tiene ningún componente graso, ¿no es cierto? Y es una de las masas que, por ejemplo, hablaban de 600 cc de agua por kilo de harina. Serían 6 por 5, 30. ¿Sí? En un quintal de harina de 50 son entre 30 y 32 litros de agua. Depende de la capacidad de la harina que tenga para absorber la humedad. Porque va variando. Si es un arte, es un oficio, uno mete la mano a la harina y sabe si la harina tiene fuerza, si la harina viene corta, si tiene la capacidad de aguantar un proceso de fermentación. Entonces eso no, si nadie enseña eso, es como decían esos panes bototos que decía don Eduardo, o que uno va al supermercado y a mí me da vergüenza ir a ver el pan al supermercado, me da vergüenza ajena.
la verdad. Parece que podemos, o no todavía, Orlando. Parece que todavía no podemos subir el video. Ahí está el video, ¿lo ven en pantalla? No, no, se ve solamente como tu pantalla con El escritorio se ve. escritorio, Claro. perdón. Ah, ok. Claro. Vamos a ver si podemos, porque ahí nos va contando él también, o sea, no habla, porque había otro donde él iba hablando un poco, pero es bien, la imagen a veces nos ayuda también como para poder entender esta dinámica y que uno, lo que usted dice, o sea, para ir a comprar un pan de supermercado y unas harinas pésimas que tienen gusto aguardado, como uno dice, no sé, como un poco con humedad, Porque, quizás. claro, lo que pasa es que los supermercados ahora trabajan los panes frisados, que viene todo congelado. Bueno, esa es una amasadora, ¿no es cierto? De coles chancho, ¿no es cierto? Que son estas paletas que son como una colita de chancho. ¿Mm? Y ahí te ven la harina, la sal, el agua, la levadura. Y ahí empieza el proceso, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí empieza el proceso, ¿no es cierto? De ir mezclando, ¿no es cierto?, estos ingredientes con el agua, la sal, que la sal, como dice don Eduardo, no hay que quitarle la sal al pan porque la sal aprieta las masas y cuando no tienen sal se sueltan, se desparraman, como dice uno, agarran un bowl y después no quieren dar el video, parece. Parece que no. Orlando no parece que no funciona. ¿No aparece en la pantalla? Aparece, la Pero no pantalla. anda. Ah, ya, pero aparece. Sí, Está como Ya, ahora voy a detenido. poner play entonces. Ya, Ya, dale. Ahí va. Ahí está. ahí sí. Y ahí está la preparación, ¿no es cierto? Que depende la velocidad de la máquina, mientras más lenta mejor, porque oxigena mejor, le da una mayor textura, un mejor acabado a la masa. ¿Ven? Ahí ya lo estoy cortando, esos son los bastones. Estoy sacando los bastones yo de masa. Y está haciendo los ovillos. Claro, y ahí yo estoy cortando. Ahora hay unas máquinas que cortan, le llaman las vitrolas, o unas máquinas mecánicas también con una palanca y sacan los bollos hechos. Por eso no saben ovillar. Ahí yo estoy ovillando, ¿verdad?, de la forma tradicional, ¿no es cierto? Y uno corta y son 120 gramos, justo. Ya tantos años cortando no necesita pesarlo ni siquiera. Y generalmente va a perder un 20% de humedad en la cocción, porque quedan de 100 gramos los bollos. Claro. Entonces ahí yo los junté, ¿no es cierto? Le di la forma y ahí va a ir al proceso, ahí ya están fermentados los bollos, ¿ya? Y ahí voy al proceso que voy a bajar el pan. Ese palito se llama brilla. Esa es la brilla. Y yo trabajo de la forma tradicional con aceite, porque ahora hay unos líquidos que les ponen, ¿no es cierto?, unos líquidos para el pan. Y ahí ya viene el horneado, ya viene el pan acabado. Oh, qué hambre. Y ese proceso que está resumido en ese video, mínimo, hoy día hay forma de fermentar, hay cámaras de fermentación, se pueden apurar los procesos, pero generalmente los mínimos son 4 o 5 horas, desde que uno hace la masa, desde que ovilla, fermenta, baja el pan con la brilla, y de ahí vuelve a esperar la segunda fermentación, que es donde ya el pan, uno lo saca del paño y lo pone en las palas, ¿no es cierto?, los hornos tradicionales, y son 5 horas. Pero, como les digo yo, ha ido evolucionando el rubro, ¿no es cierto?, que no es mala la tecnología no es mala para la panadería, porque finalmente le alivia el trabajo al obrero, ¿ya? Pero lo que sí
hay que ser equivalente entre la tecnología y la tradición, ¿ya? Se pueden las dos prácticamente, no hay ninguna que opaque a la otra, ¿ya? Se puede mantener la misma calidad, el mismo proceso con tecnología, ¿ya? El horno mío es programable, es digital, yo le pongo tiempo, temperatura y me voy a leer las noticias y después suena a mí cuando el pan está cocido. Y eso no es malo. Y puedo tener la misma calidad si lo pusiera en un horno chileno, en un horno friga, en un horno Siam. ¿Ya? Bueno, por eso ganó la última cata de pan batido. Claro, se enojaron sí. los panaderos. Pero bueno, eso pasa, que yo también se lo planteé en algún momento, porque traían maestros franceses, traían maestros a veces de Brasil, técnicos, a enseñar. O sea, primeramente gastan un dineral en traer una persona al extranjero, una persona que no conoce, no conoce cuál es nuestra tradición, no sabe cómo es la dinámica de un turno de panificación. Porque muchos dicen, no, nadie quiere trabajar de panadero porque es muy sacrificado, trabajan de noche. Los trabajadores portuarios también trabajan en turnos de noche. Los hospitales también se trabaja de noche. Lo que pasa es que hay que ser generoso también con el obrero y ir alternando los turnos y tiene que tener más regalías también. Y tiene que haber, todos tenemos que ganar, no solamente va a ganar el industrial. Que es cierto que también va en la mano del panadero, porque de pronto uno cambia el panadero y el pan cambia totalmente. Sí, sí, obviamente, pues ahí está la experiencia, los años de circo, como se dice, de cómo aprendió, de quién aprendió el trabajo. Eso le decía, pues, de quién aprende el oficio. Es súper importante, de que el maestro que va a enseñar sea generoso, que enseñe todo, porque no enseñan todo, porque no quieren perder el trabajo. Entonces no le vayan a enseñar todos sus secretos. Juvenal, sí, pero... yo ahí tengo una duda con lo que tú planteabas antes sobre esto de que tú decías hay como una deuda con enseñar esto. Entonces a mí la duda que me salta porque esto es un oficio tradicional. Entonces como tú estás diciendo, en este mismo minuto estás diciendo, ahí va, la calidad del pan está en el que lo hace y quién le enseñó. Entonces a mí la duda que me asalta es que si uno, por ejemplo, ocurriera que ya las universidades o los institutos técnicos decidieran hacer una carrera de panificador o de panadero, como tú dices, ¿sería apropiado? ¿No se perdería a lo mejor la tradición? Porque en esta enseñanza del maestro al aprendiz también hay una cierta... Hay cosas que de pronto a lo mejor una institución no logra transmitir, como lo podría transmitir un maestro en el oficio in situ. Esa es mi duda. Claro, mira, yo creo, Miguel, que la persona que obviamente hay que ver si tiene dedos para el piano, porque no todos Claro, no todos los que quieran van a aprender. Pero yo creo que debiesen llevar un barniz de conocimiento maquinaria, saber que se trabaja con 380, decir lo que es una sobadora, lo que es una revolvedora, lo que es una amasadora, con lo que se va a encontrar cuando esta persona ingrese a un salón de masijo. Que sepa que el horno tiene que tener cierta temperatura, que sepa que para tener una buena cocción tiene que haber temperatura, tiene que haber tiempo y humedad, ¿ya? Claro. Entonces, para que la persona no vaya a dar la hora, porque mira, a mí me ha llegado gente que me dice, oiga, hágame el favor, que hice por Sense, hice un curso de panadero, y yo necesito hacer la hora, pero las personas no saben nada. O sea, o sea, yo tengo paciencia, yo le he enseñado a gente a trabajar, pero para el maestro que le están pagando, no sé, por su tarea, el maestro completo debe estar como en 18 lucas su turno, ¿no es cierto? Más la de masiva puede llegar a 25, 30, depende de las quintales que haga,
que le pongan un cacho al lado no va a querer enseñarle, porque lo va a retrasar. Cuando yo fui a la beca con la compañía de teatro, eran todos actores, los chiquillos, entonces cuando nos miraron, habíamos hablado con el dueño, que lo conozco, el Eleuterio, y nos miraron y dijeron, este es un cacho, pues vienen a interrumpirnos, porque eso es lo que nosotros íbamos a interrumpirlo, porque todos preguntaban. Entonces yo le digo a mi hijo, que es panadero igual que yo, le digo, yo sácate la chaquetita, y me sacó la chaqueta yo también, la colgamos ahí, le digo, maestro, con todo respeto le vamos a tirar la cola, le digo yo. Entonces el maestro me queda mirando, y cuando yo le digo voy a tirar la cola, y son jergas de los panaderos. Entonces yo me pongo a ovillar, y mi hijo se pone a ovillar, los ponimos a ovillar, que estaban haciendo ellos el cebo, que le llaman, que son todos estos panes chiquititos, el pan para la cena, ¿no es cierto? Todos estos flauquines que van con cortes de gilet, y eso atrasa en un turno. Entonces ya habían tirado ovillando, y llegan dos más ovillares, y ellos dijeron, bueno, nos están tirando la cola. Entonces los pusimos a ovillar ahí con mi hijo, ovillamos pan batido, todo, y ahí se rompió ese hielo, ya, porque nos fuimos a molestar, fuimos a aportarle. Entonces ahí se integraron los otros muchachos que iban con nosotros y empezaron a conocer y pudieron hacer preguntas mientras yo con mi hijo ovillábamos pan. Pero eso es lo que falta. Ha sido por preguntarte, echaban para afuera. Sí, obviamente, y de ahí les dije, bueno, oye, les quería compartir algo que dice a los trabajadores de las panaderías chilenas, obreros y patrones, mujeres y hombres madrugadores, amasadores de sueños y esperanzas, horneros de sabores, aromas y colores. Al Rucho Pizarro, el niño que abandonó su infancia para convertirse en hombre de carácter duro y genio ligero, terco y soberbio, con manos templadas en el fuego. Lo que le mezquindó la vida en la infancia se le devolvió siendo longevo. Dejó su último aliento rodeado de sus hijos y nietos y dejó el legado para sus herederos, todos maestros y maestras panaderos. René Pizarro, el Rucho Pizarro, mi padre. Esta es la lectura de la obra de teatro. Ya. Se le leí yo a los maestros ese día. Que el maestro que estaba en la Ibérica entró a los 13 años a la panadería. A los 13 años. Entonces, a mí me apasiona el tema de mi oficio. Y a mí me gustaría enseñar. Yo tiempo atrás le ofrecí a la Municipalidad de Valparaíso para enseñar a los inmigrantes. Porque lo veía que no tienen posibilidades de insertarse en el mundo laboral, y también tuve algunas conversaciones con los chiquillos del Sename, o sea, no con los niños, sino que gente que trabaja en el Sename, y estos chicos que ya vienen saliendo con 18 años, ¿no es cierto? A los 18 años se acaba la protección del Estado, si es que los protege, no creo que los proteja realmente, pero enseñar el oficio, y van a salir trabajando, porque las panaderías necesitan obreros panificadores. Y oficiales adelantados se llaman. Cuando uno llega a una panadería y sabe ovillar, sabe sobar masa, sabe cortar la yuya, es un oficial adelantado. Claro. Y eso es lo que hay que enseñarle. Sí, don Juvenal, muchas gracias por compartir hoy día con nosotros su oficio, su historia, y esto nos da pie también para poder seguir avanzando en otros temas y a lo mejor hacer una nueva sesión, pero ya más puntual, de algunas cosillas que nos van quedando, algunas preguntas por ahí. Entonces, muchas gracias, porque yo creo que tenemos mucho pan que rebanar, como dicen, y ponernos a conversar sobre cómo la salvaguardia de este oficio, del rescate patrimonial que tenemos, no solo en Valparaíso, sino que yo creo que hay mucha historia a lo largo del país también, pero se rescata el tema de Valparaíso porque es el que sigue más presente. Así que muchas gracias, don Juvenal. Y ahora, para ir, vamos a decir a Eduardo, si nos puede compartir el tuyo, una intervención, vamos a ir avanzando. Se nos fue la hora, se nos fue rápidamente. Yo creo que nos queda mucho tiempo por conversar, así que Eduardo, que nos puedas contar de toda esta conversación, si es cierto que también tiene que ver con el agua, si tiene que ver con las harinas, cuando participaste de esta experiencia de ser
parte de un jurado, que hubo discrepancia entre las harinas, los hornos, y había una discusión ahí. Nosotros tuvimos a flor de piel todas estas discusiones, y que no fue la primera vez, ya había pasado en veces anteriores también, y que no debía ganar don Juvenal, etcétera. Entonces, Eduardo, para poder conversar contigo unos minutos y que nos puedas contar tu experiencia desde tu profesión también. Sí, oye, lo primero que todo es agradecer. Yo he agradecido por todos lados la invitación que me hicieron, porque conversar con Miguel, conversar con Juvenal, conversar contigo, conversar con Lorena, es gratificante, es súper rico tener ese feedback, ¿cierto? De la gente que le apasiona lo mismo. A mí me apasiona la parte de la cocina, me apasiona la parte especializada en la parte masa, y como experiencia, hace 2 años atrás participé más o menos, que fue el 2017. Sí, el 2017 fue. ¿Cierto? Sí. A todos le he contado, porque fue una experiencia muy buena. Primera vez que participaba como jurado, así como cabecera, porque siempre le había ayudado a los otros jurados, lo cual también me daba un poco de experiencia para contarle a los demás que no tenían la experiencia del oficio, ¿cierto? Cómo debiera ser un pan batido, en qué nos tendríamos que fijar, en qué características podíamos elegir el ganador. Y eso fue bien interesante, porque después que hicimos esa reunión en la carpa abajo, nos dimos cuenta que al momento de definir al ganador, de los, creo que éramos 8 participantes, si es que mal no recuerdo, 6 teníamos al mismo. 6 teníamos elegido el mismo nombre, el mismo pan. Por lo tanto, todos se reían porque decían, yo no sé si fue lo que nos dijiste o fue que nosotros ya teníamos conocimiento del pan. Y creo que eso es lo que hacía la diferencia, que como chileno, como porteño, como todo, tenemos el conocimiento de cómo puede ser o cómo tiene que ser el buen pan batido. Esa vez nos fijamos en la característica de la corteza, ¿cierto? De la miga, de la humedad que tiene que tener el pan, de que ese pan que se quiebra pero queda formado. Y lo que mostraba ahí don Juvenal en la última parte de su video, que cuando lo aprieta se quiebra, ¿cierto? Pero el pan sigue intacto. Característica importantísima, lo que hablábamos delante. Don Juvenal también lo corroboró, la sal, ¿cierto? No podemos tener un pan desabrido. No podemos tener un pan que nos quite el gusto de comer el pan clásico. Por lo tanto, y es lo que más les digo, he tratado de que en los cursos de que he tenido parte o horas de panificación, donde se le enseña la parte básica, porque tú sabes que por las horas o por los tiempos, ¿cierto? Uno no puede entrar al detalle tanto como lo tiene un Juvenal o como lo tiene algún panadero en Chile. El tratar de fomentar la técnica del panadero tradicional. Eso es lo que más hemos tratado de ver con Lorena, ¿cierto? En los cursos que han tenido horas de panificación, donde hemos tratado de hacer eso, no de mostrarle que las cosas se pueden hacer todo con máquinas, mostrarle cómo se pueden trabajar las masas con las manos. El conocimiento de la masa primero parte por la mano, después por la vista, ¿cierto? Después por el gusto. Y no apretando botones vamos a conseguir la mejor masa cuando somos primerizos, ¿cierto? Cuando tratamos de aprender el oficio. Cuando se aprende el oficio, la mano es la importante. Y como dice don Juvenal, el que tiene dedos para el piano, aquí va a hacer la buena producción, ¿cierto? Como para todo, panadero sus pasteles, ¿cierto? Boticario a sus remedios, pero no va en el oficio, va en las ganas de hacer, el amor que le coloca a uno. Oye, ahí colocando el codo, ¿cierto? Cortando los batones, colocando el codo.
Eso es lo importante de la panificación tradicional. Dejemos el trajecito limpiecito para otras cosas. Metámoslo y démosle. Ahora, no dejando, yo vuelvo ahí con Lorena, no dejando la manipulación de alimentos en la forma higiénica de lado, porque así como existe el bueno, también existe el malo, y existe el limpio, existe el cochino. Por lo tanto, a esos siempre hay que tratar de no eliminarlos, ¿ah? Pero enseñarles el camino correcto, enseñarles que la persona que va a comer el pan tiene que volver por otro, y no por cosas de que vaya a encontrar una mala manufacturación, ¿cierto? Se va a ir para otro lado. Lo que hablábamos del maestro panadero. Muchas veces la panadería de la esquina cambia porque no cuidan al panadero, no lo cuidan, no le dan su trato bueno, y esa panadería cambia y el pan no va a ser el mismo, y esa panadería no empieza a vender lo que correspondería hace un mes atrás cuando estaba el bueno, ¿cierto? Entonces, el cuidado hacia el obrero, el cuidado, el tipo que se siente querido, ¿cierto? Va a hacer un mejor trabajo. Nada más, pues. ¿Qué les puedo decir? Que muchas gracias por la invitación, Miguel, Evelyn, ¿cierto? Don Juvenal, don Javier, un agrado, Orlando, y ojalá que no sea la última, ojalá que podamos seguir conversando. Yo tengo la suerte de en este momento estar acá porque tú sabes que yo trabajo en los barcos, y no sé si decir gracias por el corona, estoy en la casa, estoy disfrutando más a la familia, estoy trabajando por aquí cerca, que es lo que también es importante, que uno también, no todo tiene que ser trabajo, ¿cierto? También disfrutar un poco de la gente, de los amigos, de todo eso. Y por suerte me topé con esto, o si no, no habría podido participar. Así que todo tiene su lado positivo y eso hay que verlo así, ¿cierto? Así que muchas gracias por la experiencia nueva, y Gracias a ti, de todas no, maneras. Eduardo. patrocinemos esto, porque lo que hablábamos, lo clásico, eso es lo que no debe morir. Sí, ya estamos todos de acuerdo que lo clásico y lo tradicional es lo que tiene que seguir. No matemos el arte. Oye, yo quiero hacer un comentario, agradecerle a Eduardo, bueno, a don Juvenal, a todos los que han participado, y creo que habría que en virtud de lo que se ha dicho, que ha sido muy interesante, muy entretenido todas las cosas que se han juntado, y yo desde mi mirada de gestor cultural, hacer el cierre con el patrimonio, porque aquí, por ejemplo, Eduardo ha dicho qué es el patrimonio inmaterial en el fondo. No es solo el pan, es todo lo que envuelve el pan, es el gusto de la gente, porque como bien dijiste tú, también la gente sabe cuando hay un buen pan, también lo sabe, entonces es un conocimiento, y eso también es parte del patrimonio, porque es un conocimiento que se ha transmitido en el tiempo por las generaciones, la gente reconoce este es el buen pan, y por esa razón van a comprar pan a esa panadería y no a otra panadería. Entonces hay toda una serie de elementos que constituyen el oficio, y que es como es el territorio, ¿cierto? Es la apropiación del territorio y las costumbres de la gente, y eso es lo bonito y este elemento del pan, este alimento tan democrático, tan transversal, porque a todo el mundo le gusta el pan, hace este cruce con esta idea de lo patrimonial, y yo creo que es muy importante que poder seguir profundizando. Quizá habría que ver si hacemos otra cata de pan batido. Yo creo que es muy pertinente tratar de seguir haciéndola, ¿cierto? Volver a conversar con el municipio, volver a conversar con la gente que tiene que ver con el rescate de lo patrimonial y con todas estas cosas que están en peligro, como dice don Juvenal, que se pierdan, ¿cierto? Porque no hay una continuidad y no hay alguien que se preocupe de seguir fomentando que este oficio y estas cosas se mantengan en el tiempo, que son parte
de la cultura. Yo sé que la cultura es muy fuerte, como decía por ahí en una película, la cultura es lo más fuerte que hay, nunca muere, siempre está ahí, siempre va a salir de alguna parte, pero hay que darle la importancia que tiene, porque así la sociedad de una localidad es más fuerte y es más rica y es más importante. Así que Miguel, muchas dicen gracias. aquí gracias Miguel, por aquí por el chat dice que hagamos la cata de pan francés en Chillán. Y aquí Ya. don Javier, también tenemos una escuela de alimentos allá en la Universidad del Bío Bío. La idea es poder ir trabajando, yo creo que es una buena iniciativa, don Javier, también para próximos instancias de a lo mejor hacer algo más concreto, o también se me ocurre ahora pensar en seguir haciendo cápsulas, porque nosotros tenemos el espacio, tenemos la fundación a disposición, tenemos espacios para poder dialogar, ya tenemos en este primer conversatorio, don Javier está trabajando desde la universidad, tenemos la Universidad Católica, podemos generar una alianza como para poder ir trabajando. Tenemos a Miguel, que también yo colaboro con él en su proyecto, así es que seguimos, y gracias también, porque yo también soy gestora cultural, pero gracias a que él me invitó, pude ir conociendo otro tipo de acervo cultural, y la finalidad es rescatar el valor, y el valor que se transmite de generación en generación, como el patrimonio alimentario, y esto relacionarlo también con las identidades colectivas, porque no es solo pertenencia a una identidad de Valparaíso, sino que es una identidad colectiva de todos los chilenos. Así que, don Javier, está abierta la invitación para que podamos seguir generando algún nexo con Lorena. Carolina se nos fue, pero Carolina alimento de la jefa de carrera, entonces podemos hacer algo, don Javier, más adelante. Y por lo pronto... Estoy dispuesto a que podamos seguir trabajando en esa línea, no solo sobre el pan francés o batido, como se llama, sino que también a lo mejor rescatar patrimonialmente otras cosas que son propias también de Chillán. Como es también la longaniza, el poder certificarla y calificarla y tenerla en el sitial que corresponde. Y que no lleguen a industrializarla solo con el afán de ganar plata, porque a veces no solo el que vende más es el que hace las mejores cosas, sino que hace el mejor negocio. Pero al final lo que tenemos que rescatar es la tradición más pura. Y en eso concuerdo y estoy dispuesto a poder seguir trabajando más con quienes los conozco, como es con él y con la Fundación EROC, así que no ningún problema. Así, dispuesto. Claro, nos dicen aquí, juntemos la longaniza con el pan. Les quería compartir algo. En Europa, años atrás, también estuvo en riesgo la panadería tradicional porque vino la industrialización, ¿no es cierto? Con los panes congelados, con todo el envasado. Pero no funcionó. Y la gente volvió a los nichos de panadería, ¿no es cierto? Lo que el concepto de la panadería boutique que le llaman, donde se recuperaron las hogazas de pan, que aquí también se perdió. Aquí se perdió el pan Monroy, que era de la década de los 70. Igual como Monroy, el pan de la Evelyn. Claro, hay muchos panes que las figuras que se hacían antiguamente, los baguettes en supermercados los hacen con masa soft, nunca han sido baguettes. Entonces, hay muchos panes que se han ido perdiendo porque el oficio se está menoscabando, se está diluyendo. Así que yo a los académicos les voy a hacer esa petición, que lo planteen, no sé, en los centros de formación técnica.